Pensemos en esto por un momento. Imaginemos que los creadores del cinturón de seguridad dijeran de repente que su invento es tan inmensamente potente que podría destruir el mundo entero. Sonaría a chiste. Claro, y que precisamente por ese peligro de extinción, solo ellos, o sea, las empresas que lo fabrican, deberían tener el poder absoluto para controlarlo y regularlo. Suena bastante ridículo, ¿verdad? Totalmente ridículo. Pero, a ver, esa es exactamente la narrativa que rodea hoy en día a la inteligencia artificial. Exacto. Y el problema de todo esto es que la sociedad se lo está creyendo. Hemos pasado de admirar la tremenda complejidad matemática de un algoritmo a pensar genuinamente que hemos invocado una especie de deidad digital. Sí, sí, se ha creado una mitología enorme alrededor de esta tecnología. Una mitología que eclipsa por completo cómo funciona realmente bajo el capó. Pues el objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy es precisamente desmontar ese espejismo. Para quienes nos escuchan y sienten que viven bombardeados a diario con titulares apocalípticos, hoy vamos a diseccionar una entrevista muy reveladora. Una entrevista a Ramón López de Mántaras. Eso es, hablamos de una de las máximas autoridades científicas en IA de Europa y el primer investigador de una universidad fuera de Estados Unidos en recibir el premio Artificial Mustafa. Y lo fascinante de la postura de López de Mántaras es su contundencia. O sea, siendo un pionero absoluto del campo, él argumenta con datos empíricos que la inteligencia artificial generativa actual nos está, en sus propias palabras, vendiendo mucha moto. Vaya que sí. Él sostiene que la máquina actual no razona, no comprende absolutamente nada de lo que dice y que estas narrativas apocalípticas de extinción humana no son ciencia. Son una de las campañas de marketing más brillantes de la historia. Vale, pues vamos a desgranar esto paso a paso porque aquí hay muchísima tela que cortar. La gran pregunta que debemos resolver hoy es si estamos ante un ente verdaderamente inteligente o ante un software de autocompletado con un equipo de relaciones públicas insuperable. Exacto. Y para entender esta confusión creo que hay que viajar al origen, porque López de Mántaras empezó en esto hace muchísimo tiempo. Encontró su vocación viendo la llegada a la Luna en 1969. Esa es la base de su recorrido, claro. Él estudió física y electrónica y para el año 77 ya estaba en el laboratorio desarrollando algoritmos. ¡Ostras! ¿En el 77? Sí, sí. Hacía que un brazo robótico aprendiera a distinguir formas geométricas. Conseguía que la máquina diferenciara una esfera de un tetraedro solo a través del tacto. ¡Qué locura! Y lo interesante de esa época es que él aplicaba técnicas de aprendizaje automático probabilístico sin usar la etiqueta comercial de inteligencia artificial. Y ahí, justo en las etiquetas, es donde radica el pecado original de todo esto, ¿no? Las palabras importan muchísimo. El pionero Marvin Minsky hablaba del concepto de las palabras maleta. Las palabras maleta, exacto. Conceptos como inteligencia, pensar o aprender. Claro, se llaman así porque dentro de ellas puedes meter docenas de significados distintos, esperanzas, miedos, y Mántaras señala que en 1956, en la famosa conferencia de Dartmouth, los fundadores bautizaron a su disciplina como inteligencia artificial, principalmente para llamar la atención. Para conseguir financiación del gobierno, básicamente. Sí. Y fue un error histórico. Al usar la palabra inteligencia, indujeron a la antropomorfización. Si lo hubieran llamado, no sé, procesamiento estadístico avanzado de información, hoy no habría tanta gente debatiendo si su chatbot está triste. Totalmente. A ver, pero yo me pongo en el papel de abogado del diablo por un momento. Venga. Para gran parte de la sociedad, el proceso interno matemático da un poco igual si el resultado final parece humano. O sea, si yo le pido a una máquina que redacte un correo para un cliente enfadado y me escribe un texto con un tono empático, perfecto, ¿no es eso a efectos prácticos una forma de inteligencia? Ya, entiendo por dónde vas. El comportamiento externo es el mismo. Claro. Pero el problema de ese enfoque, que de hecho es la base del test de Turing, es que asume que imitar el resultado equivale a poseer el proceso mental. Y en la ciencia, el proceso lo es todo. Mántaras usa a Ferdinand de Saussure, el lingüista, para desmontar esto. Ah, la teoría del lenguaje. Eso es. Saussure explicaba que el lenguaje tiene dos caras, el significante, que es la palabra escrita, y el significado, que es el concepto real en el mundo físico. Vale, o sea, la palabra fuego sería el significante. Exacto. Y el significado sería el calor que te quema la mano si te acercas demasiado. Ya. Y lo que hacen los grandes modelos de lenguaje, los LLMs,
Es manipular significantes a una escala colosal. Saben que la palabra fuego suele ir cerca de las palabras calor y quemar. Pero el modelo vive en una oscuridad sensorial absoluta. No sabe lo que es el calor. Ignora por completo el significado porque no tiene un modelo físico del mundo. Claro. Y si establecemos que no comprenden el mundo físico, la duda inmediata es cómo escriben código de programación o resuelven acertijos lógicos. Bueno, la respuesta está en la diferencia abismal entre regurgitar datos y razonar de verdad. Estos modelos operan bajo un principio que podríamos definir como autocompletar a lo bestia. Autocompletar a lo bestia, sí. Y aquí interviene un fenómeno que en tecnología se llama contaminación de datos. Data leakage. Eso es. Muchas veces vemos en redes sociales cómo una IA resuelve un problema de sentido común complejísimo y nos vuela la cabeza. Pero lo resuelve porque ese problema específico ya estaba escondido dentro de los petabytes de texto que leyó en su entrenamiento. Es un reflejo memorístico puro y duro. No es una deducción en tiempo real. Exacto. De hecho, hay un experimento espectacular del MIT sobre esto usando el ajedrez. Sí, el del tablero. Ese mismo. Cogieron modelos de lenguaje muy avanzados y les dieron los movimientos de una apertura de ajedrez estándar. La IA acertó los siguientes movimientos legales con más del 90% de precisión. Desde fuera dices, madre mía, la máquina entiende de estrategia. Claro. Pero entonces el equipo aplicó un contrafactual. Alteraron ligeramente la posición inicial de las piezas. Colocaron los caballos en la casilla de los alfiles y los alfiles en la de los caballos. Manteniendo las mismas reglas de movimiento, supongo. Exactamente las mismas. El caballo sigue moviéndose en L y el alfil en diagonal. ¿Y qué pasó? Que la tasa de acierto de la IA colapsó de forma estrepitosa al 54%. O sea, tirar una moneda al aire. Adivinar al azar. Sí, es una caída brutal. Y a mí esto me recuerda muchísimo al típico estudiante de matemáticas del instituto que se memoriza visualmente 300 integrales la noche antes del examen. Ya sé por dónde vas. Ve el patrón en la hoja, reconoce la fórmula y aplica la fórmula. Saca un sobresaliente. Pero si el profesor le cambia una sola variable de sitio, el cerebro del estudiante hace cortocircuito. Ha memorizado la sintaxis visual, pero no comprende las matemáticas. Es una analogía buenísima, aunque fíjate que se queda corta porque el estudiante al menos tiene conciencia de que está haciendo un examen. La máquina ni siquiera sabe qué es un tablero de ajedrez. Claro, claro. Enseñar a un sistema a pasar un test es infinitamente más sencillo que enseñarle a construir una cadena de razonamiento causal. Si la máquina razonara, deduciría geométricamente la nueva ruta de la pieza. Como haría un humano principiante. Exacto. Pero como esa configuración no existía en su base de datos, se desmorona. Pero a ver, esta falta de razonamiento choca de frente con la realidad económica. Si no razona, ¿por qué los líderes de Silicon Valley nos prometen a diario que la inteligencia general artificial, la que nos superará en todo, llegará antes de 2030? Porque detrás de esas promesas opera una maquinaria financiera. Estamos chocando contra la ley de los rendimientos decrecientes. Escalar estos modelos tiene un coste económico asombroso. Y al gastar miles de millones, las mejoras en precisión ya son minúsculas. El paradigma actual está tocando su techo técnico. Y esa disonancia se ve clarísima en la programación. Los directivos dicen que ahorran miles de años de trabajo generando código con IA. Pero los informes de Goldman Sachs y los desarrolladores senior dicen otra cosa. El código suele ser redundante o tener fallos de seguridad. Exacto. Y es una pesadilla de depurar. Depurar requiere entender la arquitectura global, la causa y el efecto. El programador humano tiene ese entendimiento holístico, el modelo no. Por eso el Premio Nobel de Economía, Daron Acemoglu, publicó un análisis que enfriaba mucho los ánimos. Él estima que la mejora real de la productividad global a 10 años vista apenas alcanzará un 0,6% anual. Espera, porque entiendo la visión macroeconómica, pero a nivel micro, si yo grabo una reunión de 1 hora, la paso por un modelo y me da un acta perfecta en 3 segundos ahorrándome 40 minutos, ¿eso es productividad real? Sí, nadie niega los focos de productividad local. El problema es extrapolar ese ahorro a la reorganización de toda la economía mundial. Lo que dice Mantaras es que estas empresas queman miles de millones de dólares al mes en servidores para que tú resumas ese acta gratis. O sea que el modelo de negocio no es rentable. No lo es a día de hoy, por eso necesitan proyectar la ilusión de un futuro utópico, para seguir captando rondas de inversión multimillonarias. Y esa necesidad de mantener la burbuja inflada genera el mayor cinismo de toda esta industria. Para justificar la grandeza de su producto, los mismos que buscan levantar capital son los que dicen que la IA podría adquirir consciencia y exterminarnos.
Mantras es implacable con esto. Dice que plantear la extinción humana por una IA consciente no solo es ciencia ficción barata, sino un insulto a la filosofía. Menciona a Bertrand Russell y su refutación del solipsismo. Porque la conciencia requiere biología, ¿no? Claro, requiere química del carbono, el imperativo de la supervivencia, sentir dolor, no la química inerte del silicio de un microchip. Es una táctica de manual. Construyen el relato de hemos creado un artefacto radiactivo con poder para destruir el mundo, así que confiad únicamente en nosotros los creadores para gestionarlo. Es captura regulatoria pura y dura, una cortina de humo. Al convencer a los políticos de que el riesgo es existencial, consiguen que las normativas se redacten a su medida, erigiendo barreras de entrada costosísimas para la competencia. De hecho, en el análisis se expone que las alianzas de figuras del sector con políticos, como Musk con Donald Trump, o las presiones a gobiernos europeos, son estrategias comerciales para asegurar inyecciones masivas de dinero público y subvenciones. Y mientras debatimos sobre escenarios dignos de Terminator, apartamos la vista de los daños reales, los verdaderos peligros. ¿Cómo cuáles? Pues la desinformación masiva, los deepfakes para manipular elecciones, la discriminación por sesgos en los datos de entrenamiento y un oligopolio donde media docena de personas dictan el futuro del planeta. Y el impacto ecológico, que es brutal, el consumo de agua para refrigerar servidores y un gasto energético insostenible. Totalmente. Pero ante una crítica tan dura, a mí me asalta una duda genuina. Si es tan evidente para la ciencia que la IA no razona, ¿por qué pioneros de Google como Geoffrey Hinton alertan en los medios de que la IA sí razona y es un peligro existencial? Mantras recuerda que la comunidad científica pura, la que investiga en universidades sin rendir cuentas a inversores de riesgo, rechazan un 99% la idea de que la IA razone o sea consciente. Ya. Quienes alimentan el pánico suelen tener intereses comerciales inmensos, o simplemente han perdido la perspectiva técnica, dejándose arrastrar por el hype mediático. Llegados a este punto, sería muy fácil caer en el cinismo y darle la espalda a la tecnología por completo. Pero sería un error monumental. Porque si nos alejamos de los chatbots, encontramos donde la inteligencia artificial sí está alterando la historia, como herramienta técnica auxiliar en la ciencia. Sin duda. Y el gran triunfo actual está en la biomedicina. Hay que mirar el caso de AlphaFold, el sistema de DeepMind que acaba de ganar el premio Nobel. AlphaFold predijo la estructura tridimensional de casi todas las proteínas conocidas. Exacto. Logró en 4 años lo que habría tardado 1.000 millones de años de trabajo de laboratorio. El lenguaje que predice la siguiente palabra. No, no para nada. Son más de 30 algoritmos de diferentes disciplinas trabajando juntos y restringidos por las leyes inmutables de la física y la química. Claro, no es un charlatán probabilístico, y aún así, Mántaras insiste en la cautela. AlphaFold no descubrió curas por sí solo. Fueron los biólogos humanos quienes lo usaron como un microscopio ultrapotente. Exacto. Cuando quitamos al humano del volante, ocurren desastres. ¿Recuerdas el anuncio de Google diciendo que su IA había descubierto más de 2 millones de materiales nuevos? Sí, que salió en todos lados. Pues luego la revista Chemistry of Materials demostró que era humo. La mayoría de esos supuestos materiales eran inestables, imposibles o ya se conocían. Pero cuando se aplica bien, salva vidas. Hay un caso documentado en el Hospital de Mataró, aquí en España, que ilustra esta simbiosis perfectamente. Implementaron un sistema de IA para diagnosticar neumonías. Ajá. Y en un paciente concreto, la IA detectó un patrón sutilísimo en los datos que sugería la presencia de la bacteria de la Legionela, algo que el equipo médico inicial no había considerado. Qué fuerte. El sistema alertó al doctor, el médico evaluó la sugerencia, cambió el tratamiento y el paciente se salvó. Es que la IA procesó correlaciones de datos para las que nuestro lóbulo frontal no evolucionó. Esa es la verdadera potencia de la IA. No intentar replicar torpemente la creatividad, sino expandir nuestra capacidad de cálculo. Por eso Mántaras pide redirigir la inversión, menos monopolios privados haciendo chatbots y más financiación pública y modelos de código abierto para medicina o climatología. Totalmente de acuerdo. Y aunque como supercalculadora auxiliar es espectacular, quiero que volvamos a nuestro día a día, porque delegar en la IA tareas creativas o de redacción tiene un precio oculto para nuestro cerebro. Manta Siais cuenta una anécdota personal sobre esto.
Ah, sí, cuando intentó usar ChatGPT para traducir su propio libro al castellano. Exacto. El modelo le daba la traducción casi al instante, pero al cuarto capítulo lo descartó por completo. Se dio cuenta de que la IA había sepultado su voz autoral, ¿verdad? Sí, su estilo sobrio y su identidad desaparecieron bajo una capa de adjetivos rimbombantes que él jamás usaría. Sintió que no era ético publicar con su nombre un texto que su mente no había forjado. Y esto va más allá del orgullo de un autor. La revista Nature Human Behavior publicó un estudio que dice literalmente, escribir es pensar. Escribir es pensar. ¡Qué gran frase! Al externalizar la escritura, pagamos un peaje cognitivo altísimo. Estamos amputando nuestra capacidad para estructurar lógicamente el pensamiento y desarrollar el sentido crítico. Y la neurociencia respalda esto. El neurocientífico Stanislas Dehaene evidencia que el cerebro aprende y memoriza con una profundidad infinitamente mayor usando papel y lápiz. La fricción física de trazar letras supera con creces a teclear. Y ni hablemos de darle una orden de audio a un chatbot. Es que la comodidad a corto plazo nos roba habilidades analíticas a largo plazo. Reflexionando sobre esto, me viene a la mente el salto de la fotografía analógica a la digital. A ver, cuéntame. Cuando desapareció el revelado químico en el cuarto oscuro, perdimos una artesanía manual, pero el fotógrafo seguía necesitando imperiosamente su ojo artístico. Claro, tenía que medir la luz, encuadrar la escena. Sentir la emoción. La herramienta técnica cambió drásticamente, pero la intención humana seguía intacta. El peligro de la IA generativa masiva es que amenaza con externalizar también ese ojo artístico y ese raciocinio. Es una reflexión muy certera. Subestimamos lo que implica verdaderamente la cognición humana. El esfuerzo, la frustración de enfrentarse a un folio en blanco, no son obstáculos que debamos eliminar, son el gimnasio donde nuestra mente se desarrolla. Hemos abarcado un terreno inmenso hoy. Ha quedado en evidencia que llamar inteligencia a la IA es probablemente la metáfora más engañosa del siglo XXI. Los LLM son prodigios estadísticos, pero no razonan. Solo regurgitan patrones. Y esas narrativas distópicas de máquinas aniquilándonos son campañas para asentar monopolios, captar subsidios y desviar la atención de problemas reales, como el consumo de agua o la desinformación. Aunque claro, cuando tratamos a la IA como una herramienta técnica acotada y supervisada por humanos, su valor en la ciencia y la medicina es un logro monumental. Así que quienes nos escuchan, la próxima vez que vean un titular sensacionalista sobre una máquina consciente o sientan la tentación de delegar un problema vital a un chatbot, recuerden esto. Mantener viva la fricción de pensar por nosotros mismos es hoy un acto de resistencia indispensable. Y para cerrar, creo que debemos dejar sobre la mesa una idea que empuja todo esto hacia un terreno inexplorado. A ver. Hemos coincidido con López de Mántaras en que el gran muro de la IA es semántico. Al carecer de un cuerpo físico, la máquina no entiende la gravedad física ni la causa y el efecto. Pero claro, aquí es donde llega el giro argumental de nuestra era. Ahora mismo, corporaciones globales están introduciendo estos modelos de lenguaje dentro de robots humanoides domésticos. Exacto. Robots dotados de sensores espaciales, cámaras de visión y receptores de presión en sus manos para manipular el entorno físico. ¡Ostras! Si el obstáculo insalvable de la IA era su aislamiento de la realidad física, ¿qué pasará con nuestra definición de inteligencia la primera vez que esa red neuronal tropiece, calcule mal la fuerza, rompa un plato de cristal y experimente, a través de sensores, las consecuencias irreversibles de nuestro mundo real? Esa es la gran pregunta. ¿Se convertirá el truco de magia finalmente en algo que realmente entiende el mundo? Es una paradoja técnica y filosófica que tendremos que observar muy de cerca. Nos despedimos con esa imagen resonando en la cabeza. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión de hoy y hasta la próxima.